su exaltación. Se llama así, el día de su exaltación. Y a medida que avanzamos vamos a entender el por qué se llama el día de su exaltación. Quiero introducir con una frase de John Piper que me llamó mucho la atención. Dice: este es el camino de Dios, quitar toda vanagloria del hombre y ponerla en Dios. ¿Y por qué introduzco con esta frase? Porque es mucho de lo que vamos a hablar el día de hoy. Quitar toda vanagloria del hombre y ponerla en Dios. Vamos a ir al texto que nos ocupa el día de hoy, que está en Isaías 2. Isaías 2. Vamos a ir del 6 al versículo 22. Es el trabajo que vamos a hacer el día de hoy aquí, en este texto. Isaías 2, versículo 6. ¿Están todos ahí? Sí, señor. Ok. Voy a leer. Versículo 6 dice: has abandonado a tu pueblo, a los descendientes de Jacob, porque están llenos de astrólogos de oriente y de adivinos como entre los filisteos, y hacen tratos con extranjeros. Su tierra está llena de oro y plata, y sus tesoros son incalculables. En su tierra abundan los caballos, y sus carros de guerra son incontables. Su país está lleno de ídolos. El pueblo adora la obra de sus manos, lo que han hecho con sus propios dedos. Al hombre se le humilla, a la humanidad se le degrada. Imposible que los perdones. Versículo 10. Métete en la roca y escóndete en el polvo ante el terror del Señor y el esplendor de su majestad. Los ojos del altivo serán humillados y la arrogancia humana será doblegada. En aquel día solo el Señor será exaltado. Un día vendrá el Señor Todopoderoso contra todos los orgullosos y arrogantes, contra todos los altaneros para humillarlos, contra todos los cedros del Líbano, arrogantes y erguidos, contra todas las encinas de Basán, contra todas las montañas altivas, contra todas las colinas erguidas, contra todas las torres altas, contra todo muro fortificado, contra todas las naves de Tarsis, contra todos los barcos lujosos. La altivez del hombre será abatida y la arrogancia humana será humillada. En aquel día solo el Señor será exaltado y los ídolos desaparecerán por completo. Los hombres se meterán en las cuevas de las rocas y en las grietas del suelo ante el terror del Señor y el esplendor de su majestad, cuando Él se levante para hacer temblar la tierra. En aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, a sus ídolos de oro y plata que Él fabricó para adorarlos. Se meterá en las grutas de las rocas y en las hendiduras de los peñascos ante el terror del Señor y el esplendor de su majestad, cuando Él se levante para hacer temblar la tierra. Versículo 22. Dejen de confiar en el hombre, que es muy poco lo que vale. Su vida es un soplo, nada más. Y es un pasaje muy interesante, muy profundo además, y definitivamente muy relevante para la época en la que nos encontramos nosotros. Y el profeta Isaías hace una descripción, por cierto, muy dramática, de los eventos del día del Señor, sin dejar de denunciar la maldad de su pueblo y anunciando el día de la exaltación del Señor. En este texto de Isaías sobresalen dos partes fundamentales. La primera es la denuncia de la maldad del pueblo de Dios que hace el profeta. Y dos, el anuncio del día de la exaltación del Señor. Entonces, observemos y adentremos en esta primera parte
de la descripción del profeta. La denuncia de la maldad del pueblo de Dios. Esa parte va del versículo 6 al versículo 9. Y el profeta expresa la razón de por qué Dios había abandonado a su pueblo. Al inicio dice: has abandonado a tu pueblo, a los descendientes de Jacob. Pero el profeta expresa la razón. Ellos habían dejado a un lado su confianza obediente en Dios y se habían desplazado hacia prácticas que evidentemente reflejaban una dramática separación de su relación con Él. Dios los abandonó porque ellos lo habían abandonado primero. Ahora, cuando tú lees este texto, realmente es bien desafiante. Dios no ahorra adjetivos para describir la infidelidad de su pueblo. Y recuerden que los profetas tenían esa función. Los profetas tenían esa función de denunciar todo aquello que hacía que su pueblo estuviera alejado de Dios. La función del profeta era esencialmente esa, que por cierto no era una función fácil. Ser profeta en aquella época era absolutamente difícil, complejo. Tenemos el ejemplo de Jeremías, por ejemplo. A él le decían el profeta llorón. Lamentaciones es un libro que él escribe. ¿Por qué? Porque realmente era muy difícil ser un profeta en aquella época. El pueblo de Dios era absolutamente rebelde. Ezequiel, para citar otro ejemplo, Dios le dice a Ezequiel: oye, ve a ese pueblo y predícales mi palabra, pero no te van a hacer caso. No te van a hacer caso, o sea, no van a responder a tu mensaje porque son un pueblo rebelde. ¿Tú te imaginas que eso suceda? Que te manden a predicar, ve a predicar a tal lugar, pero nadie te va a hacer caso. O sea, nadie. Y le dice a Ezequiel: porque la verdad es que ellos se han rebelado contra mí. No te van a obedecer, no van a responder a tu mensaje porque se rebelaron contra mí. Entonces, cuando tú lees, o cuando ustedes leen los profetas, los que lo han leído, se van a dar cuenta que la dinámica del pueblo es esa: rebelión, desobediencia, murmuración, infidelidad. Todo el tiempo hay eso en el pueblo de Israel. El comentario siglo XXI describe esta época de la siguiente forma: la época donde Isaías estaba profetizando. La marejada de supersticiones, alianzas, riquezas, armamentos e ídolos que hacían de la cosmopolita Judá cualquier cosa menos la luz de las naciones, descrita más arriba, sugiere los días de Jotam y Acaz, muy al comienzo de la carrera de Isaías. Imagínate, Isaías ya empezó denunciando este tipo de situaciones. En el periodo comprendido entre la prosperidad de Usías y las reformas de Ezequías, aunque aglomerada de gente, la tierra está desprovista, lo tiene todo a excepción de Dios. La denuncia que hace Isaías es dramáticamente específica. El pueblo de Dios se había desplazado hacia unas prácticas y cultos que eran claramente idolátricos. Primero, estaban llenos de astrólogos de Oriente. Probablemente se refieran a Arán en Siria y Mesopotamia. De adivinos como entre los filisteos. Y hacen trato con extranjeros. Prácticas estas que Dios prohibió enfáticamente en Deuteronomio 18, 10 y 11. Vamos allí, marquen ahí, vamos a Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, versículo 10 y versículo 11.
Si no tienes una Biblia, dile a la persona que está al lado que te deje ver en su Biblia. Ahorita todo el mundo tiene Biblia en los celulares, ¿verdad? Entonces ya está, ese dicho ya está mandado. Deuteronomio 18, versículo 10 y versículo 11. Vamos a leer desde el 9, para darle un poquito más de contexto. Cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, ojo, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, que posiblemente fue lo que, Acaz hizo algo así. Ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de médium, espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres será abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. A los ojos del Señor tu Dios serás irreprensible. Ok, era enfáticamente prohibido por parte de Dios desplazarse hacia esas prácticas que se daban en la tierra de Canaán, que era la tierra que el pueblo de Israel iba a poseer. Evidentemente su pueblo pasó por alto las demandas del Señor manifiestas en esta instrucción de Deuteronomio, y el país, fíjate que yo lo que decía al principio, Dios no ahorra adjetivos para describir la maldad, y el país estaba lleno de astrólogos. No había uno, ni dos, ni tres. Estaba lleno. Y adivinos que llevarían al pueblo de Dios a confiar en supersticiones y falsas premoniciones. Estos agoreros pretendían conocer solo lo que la providencia y omnisciencia de Dios puede conocer. ¿Qué cosa? El futuro. Claramente, y obedeciendo a la influencia de estos astrólogos y adivinos, el pueblo terminó apartándose del Señor. Los filisteos adoraban a Dagón, Astoret y Baal-Zebú. Durante los periodos más pecaminosos de su historia, el pueblo de Israel adoró a estos dioses paganos, además de adorar a Jehová. Incluso les dieron nombres hebreos a esos mismos dioses. Interesante. El profeta también denuncia, como segundo lugar, que su tierra estaba llena de oro y plata y sus tesoros son incalculables. En su tierra abundan los caballos y sus carros de guerra son incontables. Evidentemente la nación estaba más segura desde su propia perspectiva en las riquezas y en el poderío militar que en su relación con Dios. La idolatría económica y el poder militar se convirtieron en un sustituto mucho más poderoso que el Dios Todopoderoso. En Isaías 31:1, vamos allí. Vamos a ver varias escrituras, así que Isaías hace mención a lo que estamos hablando aquí en Isaías 2. Recuerden que el capítulo 1 al capítulo 6 de Isaías es un resumen de todo Isaías. Es la introducción. Isaías 31:1 dice: hay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda, de los que se apoyan en la caballería, de los que confían en la multitud de sus carros de guerra y en la gran fuerza de sus jinetes, pero no toman en cuenta al Santo de Israel ni buscan al Señor. Y en esta escritura, en este pasaje, el profeta hace una fuerte advertencia con respecto a confiar más en estas cosas que en Dios. De hecho, regresemos a Deuteronomio 17. Hay una prohibición específica también para el rey, pero a su vez por extensión a la nación. Deuteronomio 17:16 dice:
El rey no deberá adquirir gran cantidad de caballos, ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería, pues el Señor te ha dicho, no vuelvas más por ese camino. El rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón, ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y plata. Al rey se le prohibía acumular grandes cantidades de estas cosas, porque como enseña el pasaje con claridad, este tipo de inclinaciones haría que el corazón del rey se extraviara. Ahora bien, ¿quién es un ejemplo de algo así? Salomón. Salomón extravió su corazón por causa de, uno, las mujeres. Tuvo 700 esposas y 300 concubinas. 1000 mujeres. Todas ellas, y en Primera de Reyes ustedes encuentran 11, todas ellas lo llevaron a adorar a dioses extranjeros. Eran relaciones claramente idolátricas. Pero también su riqueza. De hecho, después del reinado de Salomón, el reino de Israel se divide en dos. El reino del norte, Israel; el reino del sur, Judá. Por causa de las mujeres y las riquezas. Interesantemente, tenemos que tener cuidado con las épocas en las que nosotros prosperamos como individuos, porque son las épocas donde existe una tendencia mucho más fuerte a apartarnos de Dios. Nos olvidamos de quién fue el que nos prosperó. Nos olvidamos de quién fue el que nos bendijo con un trabajo o con la posibilidad de tener una casa, un carro o lo que sea. Se nos olvida. Se nos olvida que Dios en su divina providencia nos sustenta y nos sostiene. Tenemos que tomar esto como ejemplo. Y 3, en Isaías 2 nuevamente, vamos allá. En el versículo 8, Isaías denuncia severamente que el país está lleno de ídolos. Adoptaron los dioses de los filisteos y en muchas ocasiones pusieron a estos nombres, a estos dioses, a estos ídolos, el nombre del Señor. Y que el pueblo adora la obra de sus manos, lo que han hecho con sus propios dedos. Es claramente un tipo de falsa religión que indiscutiblemente conduce a una falsa adoración. El problema con la idolatría es que además de apartar al pueblo de su Dios, termina haciéndolo cada vez más parecido a lo que adora. Ojo, ese es el tema con la idolatría. El tema con la idolatría no es solamente que separa al ser humano de su creador, sino que termina haciéndolo parecido a lo que adora, generando así, creando así una brecha mucho más grande en su distancia con Dios. Ahora bien, nuevamente viene la pregunta del segundo sermón que hicimos de esto. ¿Cómo aplica a nosotros como cristianos contemporáneos toda esta problemática de Judá? En este punto es importante retomar la idea que nos planteamos al principio de esta serie. Somos una sociedad que se precia de ser cristiana. Y en virtud de esto, estoy convencido que la denuncia de Isaías guarda una particularidad relevante en cuanto a nosotros. A pesar de ser una sociedad cristiana, hemos cedido al presupuesto humanista que la filosofía contemporánea ha puesto sobre la mesa. Hablamos de Dios, creemos en Dios. Él está como punto y coma de gran parte de nuestras conversaciones. Pero me temo que estamos muy lejos como sociedad cristiana de una vivencia objetiva de Dios y con Dios.
son más las cosas que en realidad nos apartan de la persona de Dios que las que nos vinculan. Tal vez no estemos en las mismas condiciones sociopolíticas y religiosas de la nación de Jacob, pero sin lugar a dudas hay ídolos y filosofías modernas que nos han apartado de él. A pesar de nuestro avance como sociedad, todavía sigue en pie la confianza en astrólogos y adivinos que nos revelen los eventos del futuro y qué decisiones debemos tomar al respecto. En un claro sincretismo, es decir, una mezcla de creencias cristianas e ideas esotéricas y astrológicas, hemos reconfigurado lo que sostenemos como fe, sin advertir que Dios se opone enfáticamente a este tipo de devociones que de ninguna manera se pueden traducir como una confianza limpia en Dios y en su palabra. Leemos el tarot combinado con la Biblia y de esta forma vislumbramos la voluntad de Dios en los diferentes aspectos de nuestra vida, desde un trabajo hasta la persona con la que nos vamos a casar. El tarot en una mano y la Biblia en la otra. Interesante. Esa es la sociedad cristiana en la que nos encontramos. Eso fue lo mismo que el pueblo de Judá hizo con sus astrólogos y adivinos, y Dios se apartó de ellos. ¿Sabes qué es lo que, haciendo un paréntesis aquí, sabes qué es lo que me impresiona de Dios en todo esto? Que realmente Dios quiere una relación con nosotros. Que realmente a Él le duele en su corazón saber que su creación no quiere nada con Él. Su país, su nación, su pueblo, la niña de sus ojos, había puesto su confianza en miles de agoreros, astrólogos, adivinos, en lugar de poner su confianza en Dios. Pero hoy estamos nosotros en las mismas condiciones, muy similar. A mí me impresiona que incluso gobernantes de nuestro país estén consultando a astrólogos. Están dirigiendo un país, no una tienda de variedades. Como para que pongas tu confianza en un tipo de persona de esta calidad. Lo interesante es que mezclan todo. Escrituras de la Biblia con esoterismo, astrología. Uno dice, es una mezcla, es un sincretismo extraño que a todas luces Dios aborrece. ¿Por qué? Porque nos aparta de Él. Nos aparta. No, pone una gran distancia entre Él y nosotros. Y realmente Dios sí quiere una relación con nosotros. Dios quiere caminar con nosotros. Cuando tú sientas que Dios está lejos, solamente deduce quién fue el que se movió. Porque lo más seguro es que no fue Dios. En esto tenemos que examinar con profundidad nuestro corazón, nuestras ambiciones, nuestras pretensiones, nuestros ideales, nuestros sueños. Todo lo que nos mueve en una cultura como la que nos encontramos. Y llegar a la conclusión de que en verdad Dios quiere una relación con nosotros. Y que debemos mantenernos allí y que nuestra confianza debe estar puesta completamente en Dios. Si se dan cuenta, la confianza en Dios es toda una doctrina en la Biblia. No es simplemente emocionalismo, o no es emocionalismo. Dios demanda de su pueblo confianza, fidelidad, perseverancia, lealtad. Eso es toda una doctrina. Tenemos que observar eso en el ejemplo de Judá. Pero también somos una sociedad de consumo. Es decir, vivimos para consumir.
De hecho, el nuevo lema es: somos lo que consumimos. Vivimos para tener, tener y tener. El asunto es que esta sociedad cristiana ha llegado a poner de tal forma su confianza en el oro y la plata que ha fundado una nueva teología. Se llama la teología de la prosperidad, que no es más que un disfraz para la ideología del consumo. Y con la sociedad de consumo llegaron nuevas divinidades. Por ejemplo, el ídolo del trabajo. La idea de que vivimos para trabajar en lugar de trabajar para vivir. Los diferentes negocios que promueven el culto al trabajo como un culto en lugar de una herramienta adecuada para lograr una subsistencia digna sin sacrificar asuntos mucho más valiosos como Dios y nuestra familia. Gran parte de los negocios multinivel, gran parte, para no ser exagerado, promueven este tipo de mentalidad y justifican su ideología usando a Dios mediante algunos pasajes de la Biblia claramente fuera de contexto. Lo digo porque me han invitado a esas cosas. Si es un trabajo, pero no le metas ideología a eso. Y a Dios. A Dios. El otro ídolo, el ídolo de la belleza y la vanidad. La industria de la belleza y el culto al cuerpo. Una gran mayoría de personas viven para ser bonitas y tener el cuerpo perfecto, en un evidente culto a la imagen y la cultura física. La industria del fitness mueve millones de dólares al igual o al año, junto con los procedimientos estéticos, siendo una gran parte de Latinoamérica un asiduo consumidor. Eso es toda una industria. La industria de ser bonito, la industria de tener un buen cuerpo. Y hemos disfrazado eso como el ideal de tener una buena salud. Les voy a decir una cosa: el fitness realmente no es salud. No. Porque en el fitness, cuando tú te metes en el fitness, yo no soy fitness, ¿de acuerdo? Les voy a explicar por qué. Porque cuando tú te metes en este tema del fitness, se te inyecta una ideología que tú tienes que tener el cuerpo perfecto, la simetría perfecta. Entonces se busca eso, ¿no? Ahora, para llegar a eso no se llega de forma natural. ¿Sí me explico? O sea, tú no puedes llegar a tener el cuerpo perfecto, completamente seco, sin un gramo de grasa, porque ellos se estiran la piel y no hay grasa, solo músculo. Llegar a eso no se puede de forma natural. Para llegar a eso tú tienes que consumir una gran cantidad de fármacos. Winstrol, Dianabol, todos los terminados en bol. ¿Sí? Porque es la industria de los esteroides. Eso acompaña a la industria del fitness, es decir, trabajan juntos. ¿Sí me explico? Jamás vas a tener el cuerpo perfecto, porque Dios no nos hizo para tener el cuerpo perfecto, nos hizo para tener cuerpos. Eso no justifica tu indisciplina con la comida y todo lo demás, ¿no? Solamente para hacer un paréntesis ahí. No confundan las cosas. Pero esa industria del fitness no es salud. Ellos mismos lo dicen. Esto no es salud. No, porque estás arriesgando tu cuerpo mediante el consumo de sustancias farmacológicas, que tarde o temprano tienen evidentemente efectos secundarios. Tumores en el hígado, tumores en los riñones, caída del cabello. Yo nací sin cabello, para los que tengan dudas.
Me toca hacer todas esas aclaraciones. La voz se adelgaza y, como verán, la mía no es delgada. Se adelgaza la voz y el efecto contrario ocurre en las mujeres. No es salud. Eso no es salud. Pero como esto es un ídolo y se le hizo un altar a la vez a la vanidad, pues obviamente hay que seguir por ese curso. Claramente esto nos ha distanciado completamente de Dios. Hicimos un culto a nosotros mismos. El espejo es nuestro mayor aliado. La tecnología, las redes sociales con su ideología del reconocimiento y una buena autoestima, sin lugar a dudas, el ídolo del egocentrismo. Indiscutiblemente, una de las idolatrías más peligrosas es el humanismo, que a la larga cobija todo lo que señalamos anteriormente. Todo lo anterior no son nada más que formas de un humanismo que se entreteje cada vez con más fuerza en la sociedad cristiana, entre comillas, en la que vivimos. El humanismo es, sin lugar a dudas, el culto al ser humano. Su lema, el hombre es la medida de todas las cosas, ha venido delineando la cultura en esa dirección. Todo lo que se ha venido implantando ideológicamente es producto de esa premisa fundamental. Y si el hombre es la medida de todas las cosas, entonces Dios ya no tiene lugar allí, a pesar de que como cultura y sociedad nos preciemos de ser fundamentalmente cristianos. Pero si el hombre es la medida de todas las cosas, ya no lo es Dios. Y gran parte, por no decir todo, de lo que somos como cultura es producto del humanismo. Los presupuestos ideológicos del humanismo han sido objetivamente efectivos en su presunción de tener una sociedad cada vez más secular, prescindiendo de la religión y por consiguiente de Dios. La idea del humanismo, es prescindir de Dios, convertir a la cultura en esencialmente secular, sin religión, sin Dios, sin divinidad. No necesitamos a Dios, es lo que dice el humanismo. Solo para dimensionar un poco lo que el humanismo considera dentro de su presupuesto, observemos la siguiente afirmación: nada es dejado a la imaginación cuando se llega a los principios del humanismo. Este sistema de pensamiento ha sido también definido y tratado tan a menudo que es fácil entender sus metas, propósitos, objetivos y enseñanzas. En 1933, y otra vez 40 años más tarde, después en 1973, los humanistas establecieron su credo en el Manifiesto Humanista número 1 y Manifiesto Humanista número 2 respectivamente. El humanismo no es simplemente un sistema de pensamiento que enfatiza la importancia de la humanidad. En cambio, es una manera sutil, encantadora y sofisticada de decir ateísmo. El Manifiesto Humanista 2 lo hace muy claro. Como no teístas, dice, comenzamos con los humanos, no con Dios. Con la naturaleza, no con la deidad. Los humanos son responsables de lo que somos o lo que seremos. Ninguna deidad nos salvará. Tenemos que salvarnos a nosotros mismos. Esta es la sociedad en la que nos encontramos. Una sociedad humanista. Y estamos siendo influenciados por esta sociedad, por esta cultura, las 24 horas del día. Cuando estás en tu celular, cuando estás en internet, cuando estás frente al computador, en la universidad, en el lugar en donde estés, esta filosofía nos está permeando. La verdad es que tenemos muy poco tiempo para permitir que Dios haga algo diferente con nosotros, porque no nos estamos exponiendo a su palabra, a su mensaje. Claramente, la pretensión del humanismo es separarnos completamente de Dios, sacarnos de nuestra relación con Dios.
que no confiemos en Dios, que no busquemos a Dios, que no tengamos una relación con Dios. Muchos de ellos dicen que no necesitan tener amigos imaginarios para vivir su vida. Dios para ellos es un amigo imaginario que nosotros tenemos. Esa es la idea del humanismo contemporáneo. Y ha sido desde 1933 y mucho antes. Sin lugar a dudas, estamos en los días finales, como lo mencioné hace 8 días. Pero estos días finales son los días de la exaltación del ser humano, donde el ser humano es el centro de toda la actividad intelectual, social y religiosa. El ser humano se coloca en el centro de todo, incluso en los marcos de celebración y culto de muchas congregaciones. La meta fundamental es complacer al ser humano con el fin de atraerlo al Evangelio. Por consiguiente, los centros de culto, predicación, enseñanza y liturgia están diseñados no para que el hombre le dé gloria a Dios y lo exalte, sino para que Dios haga lo propio. Uno de los lemas de este moderno cristianismo es: tu fe activa el poder de Dios. De modo que Dios es un actor pasivo en ese escenario. Tu fe activa el poder de Dios. Como quien dice, tu fe mueve a Dios. Eso es un lema humanista que pone al ser humano en el centro. No tiene nada que ver con Dios. Dios sigue siendo Dios si tú no estás, si yo no estoy. ¿Sí me explico? Él sigue siendo Dios. El Dios de este secularismo disfrazado de cristianismo es solo un ente que sirve a las pretensiones y necesidades del ser humano. El hombre no necesita ser redimido. Ojo, esa es la teología que se está enseñando hoy en día. El hombre no necesita ser redimido, necesita ser complacido. La necesidad del hombre no es salvación, es prosperidad y bienestar. Por lo tanto, si el hombre es la medida de todas las cosas, entonces el Evangelio cambia y es definido desde esa perspectiva. Porque el hombre no necesita de salvación ni de redención, solamente necesita ser prosperado y bendecido. Nada más. El Evangelio, por ende, cambia. Ya no se habla de arrepentimiento, ya no se habla de pecado, ya no se habla de lo que el Evangelio habla, porque no es necesario hablar de eso. Si se ha redefinido, pues no es necesario hablar de eso. Isaías lo denuncia con claridad en Isaías 2:9. La Reina Valera actualizada lo dice: el hombre se ha postrado, el ser humano se ha rebajado, por tanto no los perdones. En pocas palabras, el ser humano se ha postrado delante de dioses que no son dioses, se ha rebajado a la idolatría. La sentencia que demanda Isaías es: no los perdones. Imagínate lo que estaba viendo Isaías para que le orara a Dios de esa manera. No los perdones. Se han apartado de ti. Imagínate. El profeta oraba eso. Ahora, cuando un profeta ora es peligroso porque Dios los escucha. ¿Sí me explico? Pero el profeta oró: oye, no los perdones, se han apartado de ti, se han alejado, han llenado esta tierra de ídolos, de ideologías extrañas, de divinidades extrañas, se han apartado de ti, no los perdones. Afortunadamente Dios no siguió ese consejo. Creo. Hemos llegado ahí. Ahora, esto sirve de trasfondo a lo que Isaías anuncia seguidamente. ¿Y qué es la segunda parte fundamental de este texto? 2. El anuncio del día de la exaltación del Señor. Lo leímos del versículo 10 al versículo 22. Que dice: métete en la roca y escóndete en el polvo ante el terror del Señor y el esplendor de su majestad. Los ojos del altivo serán humillados y la arrogancia humana será doblegada. En aquel día solo el Señor será exaltado.
Y es importante recordar aquí lo que observamos en la primera parte. Estos últimos días son los días de la exaltación del ser humano. Pero en el anuncio de Isaías hay un día en el que solo el Señor será exaltado y en el que toda la exuberancia, soberbia y arrogancia del ser humano será aplastada. Por eso Isaías comienza por decir las palabras del versículo 10: métete en la roca y escóndete en el polvo ante el terror del Señor y el esplendor de su majestad. Y durante los tiempos de opresión o de fuerte opresión, los israelitas se refugiaban en cuevas y hoyos en la tierra. Y en este tiempo del día del Señor será un día terrible. Un día no necesariamente de opresión, pero es un día de terrible juicio por todas las iniquidades, la maldad y principalmente la arrogancia y altivez del ser humano. Dos pasajes del Nuevo Testamento dan cuenta de la seriedad y severidad de ese día. Vamos a 2 Tesalonicenses 1, 9 y 10. Segunda de Tesalonicenses 1, 9 y 10. Dice: ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder, el día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes, porque creyeron el testimonio que les dimos. Y el otro pasaje es Apocalipsis 6:15. Apocalipsis 6:15. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Dos pasajes que describen con absoluta claridad cómo la altivez, arrogancia y maldad del ser humano no quedará sin castigo. Ya no será más el día de la exaltación del ser humano, como dice el versículo 11 del pasaje de Isaías. En aquel día solo el Señor será exaltado. En el versículo 12 hace un énfasis especial en que en aquel día vendrá el Señor Todopoderoso contra todos los orgullosos y arrogantes, contra todos los altaneros, para humillarlos. Todo lo que el ser humano considera como estimable y preciado será destruido por causa del terror del Señor y el esplendor de su majestad. Ese día el Señor vendrá en contra de los cedros del Líbano, arrogantes y erguidos, y las encinas de Basán, metáforas que designan a los reyes y a los jefes militares. Vendrá contra las montañas altivas, contra las colinas erguidas, figuras del lenguaje que hacen referencia a naciones, ciudades y sus gobiernos. Contra las torres altas, contra todo el muro fortificado, una referencia al poderío militar que será juzgado. Contra todas las naves de Tarsis, contra todos los barcos lujosos, el texto anuncia un grave juicio contra la base del reino, su poderío comercial y el lujo derivado de él. Nuevamente, el énfasis del profeta respecto a que en aquel día la altivez del hombre será abatida y la arrogancia humana será humillada, nos hacen pensar inojetablemente en que dichos pecados son absolutamente aborrecibles para Dios. Y el énfasis respecto a la exaltación del Señor aparece en la frase: en aquel día solo el Señor será exaltado. Y una cosa más: los ídolos desaparecerán por completo. Toda la falsa religión que se ha construido a lo largo de los siglos desaparecerá. Isaías repisa el hecho de que los hombres se meterán en las cuevas de las rocas y en las grietas del suelo ante el terror del Señor y el esplendor de su majestad cuando Él se levante para hacer temblar la tierra. Este énfasis es pertinente para nosotros como iglesia contemporánea, tanto como lo fue para la nación de Jacob. ¿Por qué? Porque somos una cultura que ha buscado sacar a Dios del escenario de nuestras vidas y se ha afiliado a otras devociones.
Será un día terrible que efectivamente los hombres van a entender la inutilidad de los ídolos y de las falsas devociones y divinidades a las que continuamente se han afiliado, y las van a arrojar lejos de la presencia del Señor. El humanismo, con toda su ideología, será arrojado, aplastado y destruido, porque a la larga es una obra de manufactura humana que no ha proveído un norte realmente objetivo para la humanidad, la cual supuestamente sirve. Todo lo que ha hecho es distanciar a los seres humanos de su verdadero propósito, un caminar con Dios, un caminar a la luz del Señor. Y el versículo 22 es un versículo que cuando tú lo lees pareciera que no tiene nada que ver con el pasaje. Dice, por eso en el versículo 22 dice, y es tan contundente: dejen de confiar en el hombre, que es muy poco lo que vale. Su vida es un soplo, nada más. Es un versículo que los trae de nuevo a su presente histórico. Porque ese día el orgullo y la altivez del ser humano será aplastada, porque el humanismo será aplastado, porque toda la falsa religión será aplastada. Por esa razón, dejen de confiar en el hombre y confíen en el Señor. Porque ese día solamente el Señor será exaltado. Por eso dejen de confiar en el hombre y confíen en el Señor. El llamado para nosotros es exactamente el mismo. Si ese día solamente el Señor será exaltado, entonces luchemos, esforcémonos porque el Señor sea exaltado hoy en nuestras vidas. Que vivamos para exaltar al Señor, que nuestras vidas reflejen que exaltamos al Señor y no a nosotros mismos. El cristianismo tiene que cambiar desde esa perspectiva. Vivimos y morimos para exaltar al Señor. Este tiene que ser nuestro presupuesto teológico. La filosofía dice que primero es el individuo filosófico. La teología dice lo contrario. La Biblia dice que primero es el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, el individuo no es filosófico, sino espiritual en su esencia. Por lo tanto, el individuo creado a imagen y semejanza de Dios tiene que exaltar al Señor en su vida, en sus pensamientos, en sus acciones, en sus ambiciones, en cada cosa que vive. Vivimos para exaltar al Señor, porque ese día solo el Señor será exaltado. Entonces, por eso Isaías dice en el versículo 22: dejen de confiar en el hombre, porque es bien poco lo que vale. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. ¿Cómo se muestra eso? Porque vivimos para exaltarlo en nuestras vidas y en lo que hacemos. En pocas palabras, no rechacen a Dios, no desistan de Dios, no lo abandonen. Las palabras que se usan aquí para definir el abandonar y no estimar al hombre son las mismas que se usan en Isaías 53 para describir el rechazo del Mesías. Lo irónico es que el único hombre en quien debieron haber confiado y a quien habrían debido estimar fue rechazado. De él fue quien desistieron los hombres, a pesar de que solo él era digno de la estima que se le dio equivocadamente a los simples líderes humanos. El Mesías, Jesús. En Juan 1, 10, 14, la Biblia de las Américas dice: en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Hoy, esta mañana, es un llamado precisamente a dejar de confiar en el hombre, desistir del hombre y poner objetivamente nuestra confianza en Dios y en la obra de su Hijo, y en virtud de nuestra fe en Él, nacer de
de nuevo y llegar a ser hijos de Dios. Ese es el llamado esta mañana. Así que si nos visitas, desiste de confiar en el hombre y pon tu confianza en Dios y en la obra de su Hijo. Ese es el llamado. La batalla de la predicación del Evangelio durante los últimos 2000 años ha sido por la devoción del corazón del hombre hacia su Creador. El hombre ha desistido de Dios y se ha fabricado una religión para sí mismo. La exaltación del hombre como medida de todas las cosas es una devoción condenada a desaparecer, porque en aquel día solo el Señor será exaltado. Por eso, dejen de confiar en el hombre, que bien poco es lo que vale, y pongan su confianza y obediencia en Dios y en la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, mi amado.